Imagina la escena por un momento. Estamos en Santiago de Chile. Es el 25 de noviembre de 1975. Ajá. El general Augusto Pinochet está celebrando sus 60 cumpleaños con toda la pompa militar. Pero, a la vez, no muy lejos, en la Academia de Guerra, está pasando algo mucho más oscuro. Algo secreto. Totalmente. Oficiales de las policías secretas de 5 países del Cono Sur reunidos. Y su objetivo, que lo ponen por escrito en su propia agenda, es establecer algo similar a la Interpol, pero dedicado a la subversión. Es que esa frase te deja helada. No están hablando de crimen común. Están diseñando literalmente una Interpol del terror, una multinacional para la represión. Exacto, una multinacional del terror. Hoy vamos a analizar a fondo la Operación Cóndor, ese sistema coordinado de terrorismo de Estado que sembró el pánico en Sudamérica y, como vamos a ver, mucho más allá. Sí, porque el alcance fue global. Desde luego. Para este análisis nos basamos en un texto de Peter Kornbluh, que examina la historia y las consecuencias de esta operación casi 50 años después. La misión es desgranar qué fue exactamente el Cóndor, cómo funcionaba, cuál fue el papel real de Estados Unidos, y por qué su sombra, su legado, sigue siendo tan relevante. De acuerdo, pues, empecemos por el principio. Volvamos a esa reunión. 3 días en Santiago. Tenemos a los jefes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, sentados en una misma sala. ¿Qué acuerdan exactamente que no pudieran hacer ya por su cuenta? Pues a ver, lo que acuerdan es, en esencia, borrar las fronteras para cazar a sus enemigos. El pacto es brutalmente simple y está en sus propios documentos. ¿Y qué dice? Formar un sistema de colaboración para identificar, localizar, capturar y la palabra que usaron fue liquidar. Liquidar a opositores de izquierda que hubieran cruzado a otro país miembro buscando refugio. O sea que si un activista chileno huye a Argentina, Ajá. el gobierno argentino le daba, por así decirlo, permiso a los agentes de Pinochet para secuestrarlo o matarlo en su propio territorio. Se daban carta blanca. Exactamente. Se acabó el concepto de asilo político entre ellos. Crearon una zona de caza libre que abarcaba casi todo el Cono Sur. Práctico no. La elección fue muy simbólica. Totalmente. Al terminar la conferencia, el 28 de noviembre, un delegado uruguayo se levanta, brinda por el país anfitrión, Chile, y propone nombrar la organización como el ave nacional chilena, el cóndor andino, el pájaro que sobrevuela los Andes. Ese mismo. Y el acta secreta de la reunión, que es increíble que tengamos acceso a esto, dice que la propuesta fue aprobada por unanimidad. Así de simple. Y así nace el sistema Cóndor. Es fascinante el poder de ese simbolismo. Bueno, lo que es fascinante aquí es cómo se formaliza, o sea, cómo se institucionaliza una red de represión transfronteriza. Esto es clave. No es una alianza militar tradicional para defenderse de un enemigo externo. Es una agencia multinacional creada específicamente para cometer crímenes fuera de sus propias fronteras, con un nombre, una estructura. Con un nombre, una estructura y unas reglas. Es la burocratización de la persecución política, a una escala continental. Vamos, un símbolo flagrante de cómo el autoritarismo puede pervertir las estructuras del Estado para el terror. Y una estructura que no tardó en ponerse en marcha y en cobrarse víctimas. ¿De qué escala estamos hablando? ¿Cuán grande y letal llegó a ser la Operación Cóndor? Se volvió masiva, especialmente en su periodo más activo, entre 1976 y 1980. El periodista de investigación John Dinges, que es una de las mayores autoridades en esto, ha documentado al menos 654 casos. ¿654? Sí, casos de secuestros, torturas y desapariciones transnacionales que se pueden atribuir directamente al cóndor. Y la red se expandió, claro. Brasil se unió en el 76 y luego Perú y Ecuador en el 78. Entendido. O sea, la mayoría de esos crímenes ocurrían dentro del Cono Sur, persiguiendo exiliados. Pero el texto de Kornbluh insiste en que su ambición era global. No se iban a conformar con Sudamérica. Para nada. Y aquí es donde la historia da un giro. Bueno, todavía más oscuro. Nos lleva a una unidad con una misión muy específica y francamente aterradora. Le pusieron el nombre en clave de Operación Teseo. Teseo, como el héroe de la mitología griega que mataba al Minotauro, la audacia de elegir un nombre así para un escuadrón de la muerte es increíble. Es que ellos se veían a sí mismos como héroes,
¿sabes? Como los salvadores de la civilización occidental. La misión de Teseo, que era una subdirección del Cóndor, con sede en Buenos Aires, era precisamente esa: ejecutar asesinatos selectivos en Europa y en otros lugares del mundo. Un equipo de sicarios internacional. Patrocinado por varios estados, con agentes especialmente entrenados de Chile, Argentina y Uruguay. Espera un momento. ¿Cómo decidían a quién matar? ¿Funcionaba como un comité? ¿Votaban si mataban a alguien en París o en Roma? La burocracia de esto es casi más escalofriante que la violencia. Exacto. Y esa burocracia es lo que lo hacía tan perverso y tan eficiente. Tenían protocolos. El proceso de ejecución estaba claramente definido en sus acuerdos. He leído el documento original de Teseo, de septiembre del 76, y dice textualmente: interceptar al blanco, ejecutar la operación y escapar. Era un manual, Y supongo que un plan así necesita financiación. por supuesto, y teniendo hasta un presupuesto. Un dato que es escalofriante por su banalidad. Los documentos de la CIA desclasificados lo detallan. Calcularon los costes operativos en $3.500 por persona durante 10 días. 10 días, sí, con $1.000 adicionales a la primera vez para gastos de ropa. No puedo dejar de pensar en eso. $1.000 para ropa. Es tan mundano, tan administrativo. Suena que están preparando un viaje de ventas, no una campaña de asesinatos. Y esa es la clave. Es la banalidad del mal en estado puro. Lo trataban como una operación gubernamental más, con su logística, sus viáticos y su partida para vestuario. Esto demuestra el nivel de institucionalización que alcanzó el peronismo de Estado. No eran matones actuando por libre, era el aparato del Estado planificando asesinatos en el extranjero. Un sistema tan organizado necesita un cerebro, un arquitecto. ¿Quién estaba moviendo los hilos? Los documentos apuntan sin ninguna duda al régimen de Pinochet en Chile, y en concreto al jefe de la DINA, la temida policía secreta de Pinochet, un hombre llamado Manuel Contreras. Contreras. Sí. Hay un testimonio recogido por la CIA de un miembro del propio Cóndor, que dice que Contreras fue el hombre que originó todo el concepto del Cóndor, que fue el catalizador. ¿Y Pinochet? ¿Estaba al tanto o Contreras actuaba por su cuenta? No, que va. La implicación de Pinochet era directa y total. Un informe secreto de la CIA es categórico. Dice, y cito, que Contreras coordinaba los detalles y las listas de blancos con el presidente chileno Augusto Pinochet. Era una operación dirigida desde el más alto nivel. Y en esas listas de blancos no solo había guerrilleros o políticos. El objetivo era mucho más amplio, muchísimo más. Otro informe de la CIA señalaba que Chile tiene muchos blancos en Europa. Y aquí viene un detalle que te hiela la sangre. Las fuentes de la CIA también indicaron que entre esos objetivos se barajaba incluir a algunos líderes de Amnistía Internacional. Eso ya es otro nivel. Ya no es solo perseguir a opositores, es ir a por las organizaciones de derechos humanos que denuncian tus crímenes. Es un ataque directo al sistema de vigilancia internacional. Es decir, nadie está a salvo, ni siquiera quienes nos observan. Lo que nos lleva, inevitablemente, a la pregunta del millón. Estados Unidos, ¿qué papel jugó en todo esto? ¿Lo fomentó, lo ignoró, intentó detenerlo? Hay mucha confusión sobre esto. Es un tema complejo, sí, lleno de matices. A ver, la acusación más común es que Estados Unidos creó o fomentó la Operación Cóndor, pero según las fuentes que analiza Conblue eso es inexacto. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es más incómoda. Por un lado, Washington apoyaba sin reparos a los regímenes militares represivos del Cono Sur. Al secretario de Estado Henry Kissinger, por ejemplo, no le quitaban el sueño las guerras sucias. Las veían como un mal necesario contra el comunismo. Entonces hay una distinción clave aquí. Estaban de acuerdo con la represión interna de estos dictadores, pero no necesariamente con esta operación de asesinatos transfronteriza. Es una distinción crucial, sí, y no nacía de la moralidad, sino del pragmatismo y las relaciones públicas. Un asesinato en Buenos Aires era una cosa, pero un coche bomba en París o en Washington, eso creaba un problema diplomático y de imagen que no podían controlar. Claro. Un documento informativo para Kissinger de agosto del 76 lo decía con una claridad meridiana. A nivel internacional, los generales latinos parecen nuestros muchachos. Nos asocian especialmente con Chile. Eso no nos beneficia en absoluto. Era un problema de óptica. Les preocupaba que les salpicara la sangre.
Exacto. Y hay que recordar el contexto de la época en Washington. La CIA estaba en medio de un escándalo monumental. El Comité Church del Senado acababa de publicar un informe demoledor sobre los complots de asesinato de la propia agencia, como contra Fidel Castro o Patrice Lumumba. Estaban en el ojo del huracán. Claro, lo último que necesitaban era que sus muchachos del Cono Sur se pusieran a hacer lo mismo por toda Europa. Precisamente. Los funcionarios de la CIA veían los planes de Teseo como una bomba de relojería. El jefe de la división latinoamericana advirtió internamente que debían tomar todas las precauciones para garantizar que la agencia no sea acusada injustamente. Se preocuparon tanto por las ramificaciones políticas adversas que, de hecho, tomaron medidas proactivas. ¿Qué hicieron? Pues un estudio desclasificado del Senado afirma que la agencia advirtió a los gobiernos de los países en los que era probable que se produjeran los asesinatos, en concreto Francia y Portugal, y estos, a su vez, advirtieron a los posibles blancos. O sea que intentaron desactivar la amenaza en Europa. Pero, a pesar de las advertencias, la bomba de relojería les acabó explotando en la cara. Y además, ¿en su propio territorio? Literalmente. El 21 de septiembre de 1976, un coche bomba explota en el Sheridan Circle, en pleno Embassy Row, el corazón diplomático de Washington, D.C. Mueren el exembajador chileno Orlando Letelier y su colaboradora estadounidense Ronnie Moffett. Y la CIA sabía quién había sido. La propia FIA, en sus informes internos, atribuyó la orden personalmente a Pinochet. Esto plantea una pregunta importante. Si la CIA estaba tan alerta y tan preocupada, ¿cómo es posible que se ejecute una operación tan compleja y audaz en la capital de Estados Unidos? La respuesta revela la diabólica eficacia de la red Cóndor. Para garantizar el máximo secreto y evitar las estructuras que la CIA ya vigilaba, Pinochet y Contreras decidieron no usar el aparato formal de Teseo, Ah, claro. pero sí utilizaron la red de colaboración del Cóndor. ¿Y cómo funcionó eso en la práctica? Un estadounidense llamado Michael Townley lo confesó todo más tarde. Explicó que existía la red Cóndor, esa agrupación de servicios de inteligencia, y que los paraguayos, como parte del acuerdo, les iban a proporcionar pasaportes oficiales y visados para que su equipo de asesinos entrara en Estados Unidos sin levantar sospechas. Increíble. Esto demuestra cómo la red facilitaba la logística del terrorismo internacional. No era solo para matarse entre ellos en Sudamérica, era una plataforma para lanzar operaciones en cualquier parte del mundo. Es increíble pensar que se salieran con la suya, al menos durante un tiempo. Pero estos crímenes no quedaron impunes para siempre, ¿verdad? El texto habla de una especie de ironía histórica. Sí, es una paradoja fascinante. La misma naturaleza internacional de sus crímenes fue lo que, a la larga, los sentó en el banquillo. Al cruzar fronteras para matar, abrieron sin querer la puerta a la jurisdicción universal y a la justicia internacional. Sus crímenes se convirtieron en un problema para todo el mundo. Exacto, no solo para sus propios países. ¿Y cuáles son los ejemplos más claros de esa ironía? Pues el caso más famoso es, sin duda, la detención del propio Pinochet en Londres en 1998. Gracias a una orden de la Interpol emitida por un juez desde España. De repente, un exdictador ya no estaba seguro en ninguna parte. Claro. En Chile, el primer gran juicio por derechos humanos llevó a la condena de Manuel Contreras, precisamente por el asesinato de Letelier y Moffett. Y, más recientemente, ha habido juicios masivos, uno en Buenos Aires, en 2016, y otro en Chile, en 2018, que terminaron con sentencias para decenas de militares de varios países implicados en la Operación Cóndor. Los crímenes del Cóndor volvieron para atormentar a quienes los cometieron. Totalmente. Entonces, después de tantos años, ¿podemos decir que la historia está cerrada y se ha hecho justicia? Lamentablemente, no. Ni mucho menos. La lucha por la justicia sigue encontrando enormes obstáculos. Los ejércitos de los antiguos estados del Cóndor siguen ocultando sus archivos. Países europeos, como Francia o Alemania, todavía no han desclasificado todos sus documentos, y muchos de los documentos de la CIA que se han hecho públicos están llenos de tachones, ¿sabes?, ocultando información que podría ser clave. Y mientras tanto, el tiempo corre en contra de las víctimas. El tiempo es el mayor enemigo. Como dice la investigadora Francesca Lessa, autora de un libro fundamental sobre esto, cientos de familias de víctimas siguen esperando conocer la verdad sobre lo que les sucedió a sus seres queridos,
merecen respuestas cuanto antes. Claro. Y esto conecta directamente con el presente, donde vemos esfuerzos políticos en países como Chile, Argentina o Brasil por, y cito, borrar el pasado, por actuar como si estas atrocidades nunca hubieran ocurrido. Pero a pesar de esos intentos de revisionismo, de negar la historia, a pesar de todo, la conclusión del texto de Kornblue es contundente. Las pruebas documentales que se han acumulado a lo largo de los años, los memorandos, las actas, las confesiones, son el veredicto indiscutible de la historia. Culpables. 50 años después, las pruebas son tan abrumadoras que nunca podrán ser negadas, encubiertas ni justificadas. Para resumir entonces, hemos visto cómo la Operación Cóndor no fue un arrebato de violencia caótica, sino un sofisticado y burocrático sistema transnacional de terror de Estado. Impulsado desde el Chile de Pinochet, extendió sus tentáculos hasta Europa y Estados Unidos, y hoy, medio siglo después, la búsqueda de justicia sigue siendo una batalla activa contra el olvido. Y para terminar, una reflexión que me sugiere el texto. La unidad de asesinatos internacionales se llamó Teseo, como ese rey heroico de la mitología que se adentraba en el laberinto para matar a un monstruo, ¿no? ¿Qué nos dice sobre la mentalidad de estos regímenes el hecho de que enmarcaran una campaña de asesinato en un lenguaje de heroísmo? Y, en un sentido más amplio, cómo se enfrenta una sociedad a figuras o sistemas que para algunos fueron héroes que salvaron a la patria, pero para sus víctimas representaron la más absoluta villanía.